Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios. Vamos a estudiar de la Santa Biblia, nueva versión internacional, el libro del profeta Isaías, la visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los reinados de Uzías, Jotam, Acá y Ezequías, reyes de Judá. Judá, nación rebelde. El monte del Señor, el día del Señor. Oigan cielo, escuchen tierra, así dice el Señor. Yo creí, hijo, hasta hacerlos hombre, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpe? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo, desde la planta del pie hasta la coronilla, no le queda nada sano. Todo en ello es heridas, moretones y llagas abiertas, que no les ha sido curada, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Su país está desolado, sus ciudades son presa del fuego. Ante sus propios ojos, los extraños devoran su campo. Su país está desolado como si hubiera sido destruido por extranjeros. La bella Sión ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un melonar, como ciudad sitiada. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Oigan la palabra del Señor, gobernante de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocausto de carnero y de la grasa de animales engordado. La sangre de toro, corderos y cabras no me complace, porque vienen a presentarse ante mí. ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones, no la escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista su obra malvada. Dejen de hacer el mal,
aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. ¿Se niegan y se rebelan? Serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Cómo se ha prostituido la ciudad fiel? Antes estaba llena de justicia, la rectitud moraba en ella, pero ahora solo quedan asesinos. Tu plata se ha convertido en escoria, tu buen vino en agua. Tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones. Todo aman el soborno y van detrás de las prebendas. No abogan por el huérfano, ni se ocupan de la causa de la viuda. Por eso afirma el Señor Todopoderoso, el fuerte de Israel: me desquitaré de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos. Volveré mi mano contra ti, limpiaré tu escoria con lejía y quitaré todas tus impurezas. Restauraré a tus jueces como al principio y a tus consejeros como al comienzo. Entonces será llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será redimida con justicia y con rectitud los que se arrepientan. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y perecerán los que abandonan al Señor. Se avergonzarán de las encinas que ustedes tanto aman. Los jardines que eligieron serán para ellos una afrenta. Serán como una encina con hojas marchitas, como un jardín sin agua. El hombre fuerte se convertirá en estopa y su trabajo en chispa. Arderán los dos juntos y no habrá quien los apague. El día del Señor. En el capítulo 3 del libro de Isaías vemos el juicio sobre Jerusalén y Judá, el canto a la viña, maldición contra los explotadores. En el capítulo 6, la misión de Isaías. Capítulo 7 habla de la señal de Emmanuel. Capítulo 8, Asiria, el instrumento del Señor. Hay que temer a Dios. Capítulo 9 nos habla de que nos ha nacido un niño. El enojo del Señor contra Israel. Capítulo 10, juicio de Dios sobre Asiria, el remanente de Israel. Capítulo 11 habla de el retoño de Isaí. Capítulo 12, canciones de alabanza. Capítulo 13, profecía contra Babilonia, incluyendo el capítulo 14, que también habla de la profecía contra Asiria y de la profecía contra los filisteos. En el capítulo 15 del libro de Isaías continuamos viendo la profecía contra Moab
incluyendo el capítulo 16, el 17 habla de la profecía contra Damasco. El capítulo 18 habla de la profecía contra Etiopía y el 19 de la profecía contra Egipto. En el capítulo 20 habla de la profecía contra Egipto y Cus. Capítulo 21, la profecía contra Babilonia, profecía contra Edom y la profecía contra Arabia. En el capítulo 22 habla de la profecía contra Jerusalén. En el capítulo 23, profecía contra Tiro. Capítulo 24, juicio universal. Completándose también el capítulo 25 que habla del juicio universal, el capítulo 26, canto de victoria, capítulo 27, liberación de Israel, capítulo 28, ay de Efraín, capítulo 29, ay de la ciudad de David, son lamentaciones, capítulo 30 habla de ay de la nación obstinada. Capítulo 31 habla de ay de los que confían en Egipto. Capítulo 32, el reino de justicia, las mujeres de Jerusalén. Capítulo 33 habla de la angustia y el auxilio. Capítulo 34, juicio contra las naciones. Capítulo 35, la alegría de los redimidos. Capítulo 36, Sennacherib amenaza a Jerusalén. Capítulo 37, se profetiza la liberación de Jerusalén y oración de Ezequías. Muerte de Sennacherib. Y en el capítulo 38, enfermedad de Ezequías, escrito de Ezequías. Y en el capítulo 39, mensajero de Babilonia. Capítulo 40, consuelo para el pueblo de Dios. Capítulo 41, el amparo de Israel. Capítulo 42, el siervo del Señor, canción de alabanza al Señor, Israel ciego y sordo. Capítulo 43, el único Salvador de Israel, la misericordia de Dios y la infidelidad de Israel. Capítulo 44 habla de Israel el escogido, el Señor y los ídolos. Jerusalén vuelve a ser habitada en el capítulo 45. Y en el capítulo 46 habla de los dioses de Babilonia. Capítulo 47, la caída de Babilonia. Capítulo 48, el Israel obstinado. La liberación de Israel. Capítulo 49, el siervo del Señor. Restauración de Israel. Capítulo 50 habla de el pecado de Israel y la obediencia del siervo. Capítulo 51 habla de la salvación eterna para Sión, la copa de la ira de Dios. En el capítulo 52 y el sufrimiento y la gloria del siervo. Capítulo 53. Capítulo 54, la futura gloria de Sión. Capítulo 55, invitación a los sedientos. Capítulo 56, salvación para los demás. La acusación de Dios contra los malvados. El capítulo 57, y consuelo para los contritos. Capítulo 58, el verdadero ayuno. Capítulo 59, pecado, confesión y redención. Capítulo 60, la gloria de Sión. Capítulo 61, el año del favor del Señor. Capítulo 62, el nuevo hombre de Sión. El nuevo nombre de Sión. Capítulo 62.
En el capítulo 63, el día de la venganza y la redención de Dios y la alabanza y adoración, la alabanza y oración. Capítulo 64. Capítulo 65, juicio y salvación. Nuevo cielo y nueva tierra, juicio y esperanza en el capítulo 66. En el libro de Isaías vemos por primera vez la señal de Emmanuel. Acá, hijo de Jotán y nieto de Usía, reinaba en Judá. En ese tiempo, Rezín, rey de Siria, y Pekah, hijo de Remalía, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. En el palacio de David se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín y se estremeció el corazón de Acá y el de su pueblo, cuando se estremecen por el viento los árboles del bosque. El Señor le dijo a Isaías: ve con tu hijo Ser Yasú a encontrarte con Acá, donde termina el canal del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavadero. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente de Rezín el sirio, ni ante el hijo de Remalía, que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. Dile también que Efraín, junto con el hijo de Remalía y el sirio, han tramado hacerle mal, pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico, conquistarla y poner allí como rey al hijo de Tabel. Pero dile además que yo, el Señor omnipotente, digo: eso no se cumplirá ni sucederá. La cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Rezín. Pero dentro de 75 años, Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. La cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalía. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. El Señor se dirigió acá de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acá respondió: no pondré a prueba al Señor, ni le pediré nada. Entonces Isaías dijo: escuchen ahora ustedes los de la dinastía de David. ¿No le basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con Dios? Por eso el Señor mismo le dará una señal. La joven conocerá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la dinastía de tu padre, días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá, pues hará
venir al rey de Asiria. En aquel día el Señor llamará con un silbido a la mosca que está en los lejanos ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Toda ella vendrán y anidarán en las quebradas profundas, en las hendiduras de las rocas, en todos los matorrales espinosos y sobre todos los abrevaderos. En aquel día, con el rey de Asiria como navaja prestada del otro lado del río Éufrates, el Señor le afeitará a Israel la cabeza y el vello púbicos y también la barba. En aquel día un hombre criará un ternero y 2 cabras y le darán tanta leche que tendrán leches cuajadas para comer. Además, todo lo que permanezca en la tierra comerán cuajada con miel. En aquel día, allí donde hubo 1000 viñedos que costaban 1000 monedas de plata, cada uno no quedarán más que zarza y espino, los cuales cubrirán todas las tierras, solo se podrá estar allí con arcos y flecha, y por temor a estos espinos y a esta zarza ya no irá a los cerros que antes se cultivaban con el azadón, pues se convertirá en lugares donde se suelta el ganado y correrán las ovejas. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada en el pasado. Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz, sobre la que vivirán en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, ha aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que lo oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas, porque nos ha nacido un niño, ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto los llevará a cabo el cielo del Señor Todopoderoso. En aquel día tú dirás: Señor, yo te alabaré, aunque te haya enojado conmigo. Tu ira se ha calmado y me ha dado consuelo.
Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Con alegría sacarán ustedes aguas de las fuentes de la salvación. En aquel día se dirá, alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen las grandezas de su nombre, canten salmo al Señor, porque ha hecho maravilla, que esto es alegría, habitante de Sión, realmente es grande el medio de ti, el Santo de Israel. Nuevo cielo y nueva tierra. Presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas ni se traerán a la memoria. Alégrense más bien y regocíjense por siempre por lo que estoy a punto de crear. Estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. No volverán a oírse en ella voces de llanto ni grito de clamor. Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto. Ya no construirán casas para que otros las habiten, ni plantarán viña para que otros la coman, porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol. Mi escogido, mis elegidos disfrutarán de las obras de sus manos. No trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como sus descendencias serán simiente bendecida del Señor. Antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. El lobo y el cordero pasarán juntos. El león comerá paja como el buey y las serpientes se alimentará de polvo. En todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. Hermanos, el libro de Isaías está compuesto por 66 capítulos. Hay juicio de esperanza ya al final en el capítulo 66, pero hemos hecho un resumen. Le invitamos a leerlo capítulo por capítulo para desglosar. Lo más importante es reconocer aquí que Isaías fue usado en el tiempo de los reyes, del rey Acá, para advertirle a la nación de que ellos habían sido ultrajados, maltratados por grandes potencias debido a que desobedecieron las reglas, las normas, los preceptos, se apartaron del Señor y usaban el templo para profanarlo con sus acciones de adoptación de otras conductas. Aquí Isaías en su tiempo, el Señor lo usó para mencionar por la historia de la escritura de la Biblia que iba a venir el Emmanuel. Y estamos hablando de Jesucristo. Estamos hablando del que estuvo con Dios, estaba con Dios, inició la creación con Dios y se hizo hombre para el Nuevo Testamento
darnos a reconocer en un nuevo cambio. Como Dios hace aquí la promesa, y por eso leí cuando Isaías anunció que iba a venir un Emmanuel y que una mujer iba a dar a luz y que ese niño iba a conocer el bien y el mal, y que antes de conocer la diferencia entre el bien y el mal, que el Señor lo estaba adoctrinando porque lo hizo humano. Es decir, Él se hizo un niño y nació de nuevo. Era la mejor manera de dejarle ver a Jerusalén y Judá que estaban separados, pero debió ser un solo pueblo por conflictos personales y familiares. Y ellos se habían apartado de las normas y reglas de Dios. Y Dios dijo que de la única forma que podría mejorar y se unificara de una vez y se reconociera que Él era el Señor, era viniendo a la tierra en Jesucristo, que cargó en aquel madero el peso de tanta maldad, tantas violaciones, que el pueblo elegido de Dios, que es el débil, no necesariamente tiene que ser lo de Jerusalén y Judá. El pueblo elegido de Dios siempre fue aquel que fue débil y no tuvo soporte, ni buena economía, ni buenas naciones, ni grandes reyes, sino que fue aquel que necesitó de la misericordia de Dios, que necesita de la misericordia de Dios, que va a necesitar de la misericordia de Dios para sostenerse en el cumplimiento del tiempo que le corresponde vivir en la tierra, en medio de tantas situaciones totalmente diferentes y diversas situaciones de conflicto que el humano, dependiendo del nivel de cultura y entendimiento que nazca en el ambiente que le toque nacer, en la cultura que le corresponda nacer, tiene que presentar agresivamente una fuerza extraordinaria de lucha para mantenerse haciendo la voluntad del Padre. Y Jesucristo vino a acabar con todas esas contradicciones, esa maldad, porque los humanos se estaban comiendo a sus propios hijos y lo estaban ofreciendo a dioses y estaban vendiéndose, sobre todo su pueblo elegido que era esclavo en Egipto, y lo sacaron, y a través del Éxodo con el profeta Moisés fue ayudado a través de Moisés y Aarón para ser un pueblo con leyes, con normas, y elegido porque era demasiado débil y se abusaba de él. Pero él le había dado una promesa al primero de esa gente que había creído en él y que se salió de una nación de adoradores de ídolos en Cus y se fue al lugar donde él le dijo a Abraham: sal de este lugar y ve donde yo te mande. Y él le obedeció, y por esa obediencia el Señor hizo una promesa de que toda su descendencia, que iban a ser tan grande, que le iba a dar grande descendencia por su obediencia y humildad, y porque le creyó sin verlo. De manera que el Señor, al ver que los hijos, los nietos, tataranietos, bisnietos de Abraham vienen a hacer toda esta fechoría, cuando él le dijo a través de Moisés con la tabla de los 10 mandamientos: si ustedes no cumplen con estas reglas, ustedes serán maldecidos y vivirán situaciones caóticas, y lo expulsaré a diferentes naciones y serán esclavizados y sufrirán. Pero eso simbólicamente también nos lo está diciendo hoy a nosotros, porque Dios ayer, hoy y siempre habla a través de su palabra. Nos está diciendo que si no somos humildes, no somos obedientes a Él, nosotros vamos a caer en situaciones muy difíciles. Pero lo contrario es porque manda a los profetas para hablarnos y advertirnos antes de que la ley nos castigue, porque no es Él el que castiga, nos castiga el error que nosotros humanamente cometemos en la vida al violar los principios y las normas de las leyes establecidas, que hasta Él las respeta, porque Dios a nadie le da una galleta porque uno lo ofendió.
Dios respeta tu libertad. Él dice, tú me amas, ámame si tú quieres. Si no me quieres amar, igual yo te voy a amar, pero no te voy a obligar a que me ame y que me reconozca. Entonces, este pueblo que fue rebelde y que mostró eso, le mandaron profetas y profetas. Isaías, que fue uno de los profetas que más luchó y que más batalló en una situación y un tiempo muy difícil de guerra, de humillaciones. Él le fue advirtiendo, el Señor dice, el Señor dice, tanta profecía que fue dada a Babilonia, a Damasco, a Moab, a Etiopía, a Egipto, a Babilonia, a Egipto y a Cus, a Edom, a Arabia, a Jerusalén, a Tiro. El Señor había avisado a través de Isaías, les voy a profetizar a Isaías para que diga esto y ustedes lo arreglen y si no, absténganse a las consecuencias. Y hoy esas palabras que Isaías pronuncia en el libro del Antiguo Testamento de Isaías también son para nosotros. Nosotros no debemos de buscar la forma saludable de tener una relación personal con Jesucristo, que desde el Antiguo Testamento existe en las Escrituras como el único, dice el Señor, que es el único que va a arreglar todo eso. Por eso ayer, hoy, siempre le invito a leer la palabra, a escudriñar las Escrituras, a meditar en ella, a analizar y compararla con su vida propia, porque a usted, a mí, a él, a ella, a todos, Dios nos habla en diferentes situaciones que estemos viviendo en este momento, nos habla directo y preciso a la persona precisa que lee. Y podemos todos tener diferentes problemas en este momento y cuando abrimos la Biblia en el versículo, si estamos estudiando el libro de Isaías y estamos en el capítulo 29, por ejemplo, analizando el lamento que se hace, ay, de la ciudad de David, que es una lamentación por su crueldad, lo que le va a pasar, ay de ellos. Y esa situación no significa solo la ciudad de David. Esa situación es la vida que yo estoy haciendo, lo que estoy haciendo con mi vida que está faltando a Dios. Ay de ti que está violando una regla. Y uno de los mandamientos o el único más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando no lo amo, violo sus reglas, las leyes y las normas. Y el segundo más importante, porque todos son importantes, pero vital, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando yo violo amar a Dios sobre todas las cosas y violo amar al prójimo como a mí misma, estoy afectando a la nación, a los demás y me estoy saliendo de las alas del Padre. De manera que no somos santos, necesitamos la fuerza del Espíritu que en este momento y siempre nos acompaña cuando lo buscamos.